Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola a todos, bienvenidos a Nexo, el podcast del SBU. Yo soy el anfitrión de hoy, David Roberts, y estoy con Angie James, que está acá con nosotros. Angie es misionera, es esposa, es madre, y está acá para hablar con nosotros sobre la consejería bíblica. En el ministerio de la iglesia local, ¿dónde entra? ¿Cuándo practica la persona la consejería bíblica? ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo puede una persona que está luchando con algo personal puede como acceder a consejería bíblica? En realidad creo que la consejería bíblica se está practicando constantemente, ¿no? Aunque no haya un ministerio hoy en día de consejería bíblica en tu iglesia, Sí. La consejería se está practicando en esas conversaciones, ¿no? A veces como un evento singular y a veces como procesos de caminar uno con otro, ¿no? Seguro. Hay algo que a mí me gustaba, alguien describía los distintos ministerios de la palabra en la iglesia local de tres formas, y hablaba del ministerio privado, el ministerio público y el ministerio personal de la palabra, ¿no? Esta persona explicaba que el ministerio privado de la palabra tiene que ver con nuestra relación personal con Cristo, ¿no? En el que nosotros diariamente estamos buscando aprender del Señor, crecer en amor por el Señor y en sabiduría a través de nuestra lectura de la palabra. Sí. El ministerio público de la palabra es el que se hace desde el púlpito, ¿no? Okay, donde uno está predicando la palabra, donde está enseñándola a la congregación y todo eso. Y después el ministerio personal es el uno a uno, ¿no? Y es interesante porque tú ves a Jesús haciendo ministerio público y personal. Sí. Ves a Pablo haciendo ministerio público y personal. En el libro de los Hechos se lo describe como hablándole a multitudes y al mismo tiempo yendo de casa en casa a visitar a los creyentes. Cierto. Y después ves cómo Pablo, a través de diferentes cartas, está estimulando a los creyentes a cumplir con ese ministerio personal, ¿no? Bien. Por ejemplo, hay un versículo que me gusta mucho, que es 1 Tesalonicenses 5:14, donde él dice que les exhorta a que amonesten a los indisciplinados, a que animen a los desalentados, a que sostengan a los débiles y a que sean pacientes con todo, ¿no? Entonces, en realidad, si tú eres parte de una iglesia local y si estás caminando en comunión con tus hermanos, o estás recibiendo consejería o la estás practicando, ¿no? Inevitablemente. Como debería ser una parte integral de la vida de cada iglesia. Exacto, sí. No solamente algo que se tiene como un ministerio formal, aunque hay un lugar para eso. Sí. Pero creo que todos los creyentes deberíamos de una u otra manera estar capacitados porque estamos dando consejos constantemente a las personas y lo que queremos es que nuestro consejo sea bíblico, ¿no? Seguro. Y que apunte a Dios, ¿no? Entonces, es una parte central del ministerio de la iglesia local. Excelente. Entonces, muy importante en la vida de una iglesia, ¿qué sería el lugar para un ministerio más, tal vez más formal o tal vez un líder en una iglesia, si es pastor, si es anciano? ¿Qué sería el lugar para eso? Tal vez una persona más preparada en las escrituras o en consejería. Sí, o sea, creo que definitivamente los pastores y los ancianos tienen que tener habilidades es parte de su cuidado pastoral, ¿no? Seguro. Las personas van a venir a ellos con dificultades, con luchas, con pecados o con sufrimientos, y creo que un pastor, un líder, debería estar capacitado para poder por lo menos guiar a una persona a lo que dice las Escrituras en cuanto a lo que se les está presentando, ¿no? Si quieren hablar de un ministerio un poco más formal. Sí. También pienso que el resto de los creyentes tiene que estar capacitado para saber escuchar, ¿no? Para saber cómo responder a los diferentes sufrimientos de las personas. Una de las cosas que veo mucho en la iglesia hoy en día
es que hemos adoptado esa habilidad de lanzar versículos de contraataque ante las luchas de las personas, ¿no? Entonces, pasa mucho que si alguien viene y te dice, mira, estoy luchando con la ansiedad, bueno, la Biblia dice que por nada estéis afanados, sino que es como... Pero no te tomaste el tiempo de preguntarle a la persona qué le está pasando, por qué, o cómo lo está experimentando, si ha hecho algo, si ha buscado ayuda, cómo está su salud, o muchas otras cosas, y simplemente como que vamos con ese enfoque de una bala, ¿no? Claro, no, creo que yo he experimentado eso y muchas personas más. Y tal vez, a veces hay buenas intenciones, a veces tal vez no hay buenas intenciones en el corazón de uno que trata a la Seguro, gente. y creo que a veces es simplemente que no sabemos, o sea, porque probablemente yo antes de haber tomado los cursos, era eso, es como, bueno, este versículo, mismo en las concordancias a veces en tu Biblia, ¿no? Si usted está triste, lea este versículo, si usted está afanado o lo que sea, lea este versículo. Y a veces simplemente separamos versículos y usamos la Biblia como una enciclopedia para resolver ciertos asuntos, pero la desconectamos del Redentor, del Salvador, del Dios que realmente puede transformar o que sostiene esos versículos, ¿no? Entonces, yo he pecado de eso muchas veces y el problema es que al actuar así, lo que hacemos es que esta persona no quiera volver a contarnos sus sufrimientos o sus luchas porque no se sintió entendida, ¿no? Claro. Y porque quizás incluso le hicimos sentir tener una falta de fe o como un cristianismo inmaduro, ¿no? Sí. Entonces creo que si bien hay un lugar para el ministerio formal, creo que parte de la formación de todo creyente en su deseo de crecer en madurez debería ser crecer en esa capacidad también de amar a las personas que Dios ha puesto alrededor de él correctamente, ¿no? Creo que lo que estás hablando es un punto muy importante. Estoy pensando en eso, estás escribiendo cómo acompañar a otros. No solamente estar presente, pero tal vez acompañar, estar presente, sabiendo que es Dios que obra. Y aparte, hay que tener mucha sabiduría y discernimiento en el uso de la palabra de Dios. Solamente recitar un versículo tal vez no es el momento justo, aunque sea la verdad de Dios y su palabra. Obviamente Dios tiene que estar en medio de todo el proceso, pero no es, tal vez no es tan sencillo. Sí, no, creo que no. Sí, pero creo que lo importante es que uno puede crecer en esas habilidades, porque la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento y de la Biblia entera habla de que Dios quiere capacitar a los santos para el ministerio, ¿no? Y eso incluye a todas las personas que asisten a una iglesia, claro, ¿no? Sí, sabemos que tenemos dones distintos y talentos distintos y servimos a la iglesia desde un lugar distinto, pero si estamos caminando con otros, inevitablemente vamos a cumplir un rol, quizás no formal, pero un rol que va a afectar la vida de esa persona o para bien o para mal, ¿no? Sí, yo supongo que no solamente estás dando consejería en la iglesia, sino también en tu casa, con tus hijos. Totalmente, todo el tiempo tratando de llegar al corazón siempre, ¿no? Sí, uno se olvida a veces, pero en realidad a veces más allá del rezongo la pregunta es ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿No? Y poder revelar qué hay en el corazón detrás de cada actitud, ¿no? Qué es lo que Dios quiere y es lo que la consejería hace, ¿no? Ir más allá del comportamiento y llegar al asunto que es el corazón, ¿no? Exactamente, ver el corazón de cada uno y por supuesto el Dios que está detrás de todo. Exacto, Qué bueno, qué bueno y qué desafío. La verdad, para ellos que están escuchando, si no están interesados en estudiar la consejería bíblica, creo que es una muy buena oportunidad profundizarse en esto, profundizarte en lo que estamos hablando. Angie, ya mencionaste un poco de algunos de los textos bíblicos y sabemos que es fundamental para la consejería bíblica, obviamente. Quería preguntar si podría dar un ejemplo de consejería, un ejemplo de dar consejería en la iglesia con otra persona y el problema que presentó y cómo fue ese proceso.
Sí, o sea, creo que en la iglesia hemos tenido varias distintas oportunidades de aplicar la Biblia a la vida de las personas. Pienso en muchos matrimonios, sobre todo, que han venido como con conflictos serios, casi al borde del divorcio. Y a veces uno quiere enfocarse en, bueno, vamos a hablar de la resolución de conflictos o de cómo uno tiene que hablar, ¿no? Pero en realidad, antes de haber roto ya ese vínculo interpersonal, nos dábamos cuenta de que lo que se había roto era esa relación con el Señor, ¿no? Y que lo que estas personas necesitaban era restaurar ese vínculo con Dios para poder restaurar el vínculo con el otro, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a Dios, en esas partes particulares tuve el privilegio de servir con mi esposo y de poder hablar con varias de estas parejas acerca de bueno, ¿quién es Cristo, no? Y cómo el pecado, Santiago habla, ¿no? De dónde vienen los pleitos entre ustedes, ¿no? No es de sus pasiones, ¿no? Y más allá de hablar de comportamientos y de, bueno, trata bien a tu esposa, llévale flores, sácala a cenar, o tú cocinale algo bien a tu esposo, o sea amable con él, o respetalo. El enfoque que nosotros le dábamos a estos problemas era ¿cómo está tu relación con Dios? ¿No? Porque antes de romper uno de sus mandamientos, hemos quebrado ese vínculo y esa relación con Él, ¿no? Y ha sido precioso ver que a lo largo de varias reuniones, mientras nos enfocábamos en el corazón y en que el corazón esté en el lugar correcto con Dios, las personas se acercaban la una a la otra también. Y hemos tenido el privilegio de ver varios matrimonios restaurados. Qué bueno. Y que ahora están caminando con el Señor de cerca. Y para nosotros es un gozo tremendo. Imagino ver eso, restauración de ese vínculo, de ese matrimonios. Precioso. Sí, ha sido muy lindo y ver a Dios obrar, porque nosotros somos instrumentos, pero el que está haciendo la obra es Dios, ¿no? Exacto. Y ver a Dios obrar en eso también es, desde primera fila, es un privilegio, ¿no? Excelente, qué bueno. Estoy imaginando... nosotros llevamos 22 años de matrimonios y pensando en ese momento de dureza de corazón y la necesidad de como humillarse y no solamente antes de la pareja, sino antes del Señor y como eso cambia la postura hacia la otra persona. Exacto. Así que, y a veces, bueno, en muchos casos es necesario que otra persona te diga, que comparta un consejo, tal vez una verdad bíblica para volver a centrarse en Cristo. Exacto, sí. Así que sin eso no vamos a salir con la actitud correcta y generalmente las cosas no van a mejorar. Exacto, sí. Una pregunta para ellos que están escuchando ahora sobre la consejería bíblica. ¿Qué consejo podría dar a una persona escuchando que está en el ministerio, está trabajando con jóvenes, con adolescentes, que está dando mucha consejería? ¿Qué consejo podría dar a esa persona? Creo que uno de los consejos más grandes es que realmente ellos busquen ese ministerio privado de la palabra, como explicaba, ¿no? Nosotros no podemos darles a las personas de lo que no tenemos. Seguro. ¿No? Nosotros no somos el Salvador, ni el Redentor, ni los que vamos a transformar los problemas y las vidas de estas personas. Nosotros solamente somos canales de la gracia de Dios, ¿no? Y flechas que estamos apuntando a las personas, a alguien más grande, ¿no? Pero si nosotros mismos no tenemos la mirada puesta en ese alguien más grande, vamos a hacer que estas personas vengan a nosotros, nos miren a nosotros y buscar nosotros cambiar a estas personas. Sí. Y vamos a frustrarnos grandemente cuando nos demos cuenta que no tenemos la habilidad de hacerlo, ¿no? Claro. Y creo que es muy fácil tirar la toalla ahí y querer renunciar a todo eso, ¿no? Sí. Entonces creo que el consejo más grande es enfóquense en su tiempo privado con el Señor, ¿no? Porque solamente en esa unión con Cristo y en esa dependencia de Cristo, que como decía Jesús, ¿no? Apartados de mí nada pueden hacer, ¿no? Que vamos a poder realmente llevar fruto, apuntar a las personas al lugar correcto y hablar de lo que el Señor está haciendo primeramente en nuestras vidas, claro, para animarlos a ellos después a seguir por ese camino que ya hemos atravesado.
Entonces, creo que el ministerio a veces nos puede distraer de lo mejor. Sin duda. Y entonces el ministerio se trata de las personas, pero se trata por encima de eso de Jesús, ¿no? Y que nuestro corazón esté buscando y caminando en pos de Él, en primer lugar, para servirle bien después, ¿no? Muy bien. Así que un buen consejo, no podemos dar lo que no tenemos. Y tal vez no es suficiente solo tener un tiempo de estudio, de comunión con el Señor y después pasar un tiempo con poco tiempo íntimo con Él. Tiene que ser constante, pero el ministerio exige a veces mucho a los obreros y a veces cuesta mantener ese tiempo, pero es necesario, es fundamental. Es fundamental, sí, definitivo. Pensando un poco en las iglesias, la iglesia donde están ustedes, la iglesia en Uruguay, ¿qué ves como algunos de los problemas más comunes o una de las necesidades más comunes que está hoy en día? Sí, creo que uno de los deseos que tenemos de enseñar en la clase justamente es eso, hablar de los problemas comunes en consejería, ¿no? Sí. Que no son tan distintos de lo que se ve fuera de la iglesia. Seguro. Yo diría que conflictos, todo el tema de la salud mental hoy en día, ¿no? Lo que es la depresión, la ansiedad, definitivamente están en su auge, no solamente entre adultos, sino adolescentes y jóvenes. Sí, cada vez más, ¿no? Cada vez más. Y bueno, es lo que estamos cosechando los frutos de muchas cosas, de una mala inversión del tiempo, ¿no? Tal cual. Pero definitivamente la ira, el enojo es un problema tremendo. Sí. Hoy más y más vemos problemas de abuso sexual también, lamentablemente. Traumas, que es ahora algo de lo que recién se ha empezado a hablar en la iglesia, porque a veces eso llega tarde a la iglesia, lamentablemente. Sí. Pero la idea del trauma complejo. Sí. Y últimamente también algo que he estado viendo mucho es el abuso espiritual, ¿no? Las personas llegan a la iglesia de otras iglesias donde lamentablemente se ha ejercido un abuso espiritual sobre sus vidas y eso ha causado grandes daños porque distorsiona la imagen de Dios. Seguro. Distorsiona la comunidad y cómo debería vivirse. Distorsiona tu confianza por los líderes que Dios ha puesto. Sí. Y realmente hiere el corazón, ¿no? Que necesita después ser restaurado. Claro. Entonces, es lo que por lo menos en la iglesia se ve más, ¿no? Todo ese asunto. ¿Podrías dar un ejemplo general un ejemplo de un abuso espiritual? Sí, claro. Nosotros hemos recibido personas en la iglesia, de iglesias donde los pastores tienen un rol casi de un dictador, ¿no? Cómo crías a tus hijos lo determina el pastor, el color de auto que compras, cómo inviertes tu dinero, la interpretación de las escrituras de una forma que en realidad no es bíblica o exegéticamente correcta para manipular a las personas. Y estas personas creen pensando que esa es la forma correcta, ¿no? Y después cuando abren los ojos a la realidad, hay un dolor profundo y una desconfianza profunda con Dios por haberles permitido vivir eso. Y con personas supuestamente temerosas de Dios que han abusado de ese rol o ese poder y que los han oprimido. Y después con los líderes que Dios ponga en sus vidas porque no saben si son dignos de confianza o no. Claro. ¿No? Creo que el problema más grande es que se usa la Biblia para manipular. Y como no tenemos la costumbre de estudiar la Biblia por nosotros mismos, no podemos distinguir. Claro, sí, es un desafío. En mi experiencia he conocido a algunas personas que han pasado por algunas situaciones así. En muchos casos, personas con buenas intenciones, tal vez de servir al Señor y seguir los consejos de un líder, pero como no tenían conocimiento de tal vez todas las enseñanzas, la sana doctrina, las buenas enseñanzas de la Biblia, no sabían que había algo equivocado en eso. Exacto, sí. Generalmente el oprimido es víctima, ¿no? Realmente lo hacen siguiendo a alguien en quien han depositado su confianza,
que es la persona que aprovecha su posición Sí. y causa mucho daño, ¿no? Ujú. Y lo tremendo es el efecto que tiene en la visión de estas personas acerca de Dios, ¿no? Porque si esta persona es su representante, ¿cómo será él, no? Seguro. Y yo sé que hay otros casos en familias, en hogares, tal vez hogares cristianos, donde no están practicando, los padres no estaban tratando bien a sus hijos y, por supuesto, eso distorsiona mucho la imagen de Dios y de un Exacto. Padre celestial que es bueno. Es muy lamentable, pero es una realidad y qué desafío restaurar a esa persona, ayudar a esa persona a llegar a un buen concepto de Dios como Padre y Jesús como pastor. Bueno, seguimos con algunas preguntas más. Mencionaste que algunas personas han llegado a Cristo a través de la consejería. Entonces, la consejería bíblica podría ser aún para un incrédulo. Sí, creo que como hemos estado hablando hasta ahora, la consejería bíblica generalmente se usa en el marco de una iglesia local, Ujú. ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que las escrituras son, digamos, el fundamento o el cimiento y que la persona con la que estás hablando se somete a esas escrituras, Sí. ¿no? Pero hemos visto casos en los que personas han tratado de buscar ayuda fuera de la iglesia y no la han encontrado, Ujú. y que se han acercado a la iglesia en busca de ayuda Sí. y ha sido una oportunidad de presentarles el evangelio, ¿no? Ok. Creo que, como te decía, hay problemas comunes dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Ujú. Como problemas de salud mental o Sí. el enojo, ¿no? Ujú. Que uno puede tratar desde un punto de vista bíblico y tienen algo de común dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Sí. Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos al hablar con un inconverso, de entender que la fuente del cambio, la persona que puede transformar el corazón es Cristo, Sí. ¿no? Entonces necesitamos compartir el evangelio con estas Ujú. personas. Si estas personas están viniendo a la iglesia a pedir ayuda, saben lo que les espera, Claro. ¿no? Claro. Entonces, ellos han venido y saben que parte de las expectativas va a ser que la palabra de Dios va a ser compartida. Ujú. Es lindo, no lo he visto tanto en Uruguay, pero hay iglesias en Estados Unidos que hoy en día tienen listas de espera de no creyentes Ujú. en sus programas de consejería bíblica. No me sorprende. Exacto. Y entonces uno se pregunta por qué, Sí. ¿no? Y yo creo que porque la Biblia, la consejería bíblica, pero a través de lo que dice la palabra, le ofrece a las personas algo que la terapia secular no ofrece, Ujú. que es una identidad Sí. y un propósito. Ujú. ¿No? Nadie puede decirte para qué has sido creados más allá de aquel que te creó, Sí. ¿no? Y la gente está buscando un propósito. Seguro. La gente está buscando una identidad. Ujú. Y nosotros tenemos eso en la palabra de Dios. Ujú. Entonces, de una forma la gente está yendo a la iglesia a buscar eso que Dios tiene para ofrecerles. Y creo que aquí en Uruguay puede ser una tremenda herramienta también que las iglesias puedan ofrecer eso a las personas. Y por otro lado, mostrar un amor genuino, Sí. ¿no? Porque en muchos casos nosotros vemos que, claro, después de la hora de terapia Ujú. no hay vínculo, Sí. ¿no? Pero en la iglesia tú estás compartiendo la vida con Ujú. estas personas. Sí. No solamente es ahora. Claro, ¿No? claro. Sí, no hay una brecha, digamos, entre un profesional y un paciente, un cliente, Exacto. sino hay una invitación para ser una parte De tu una vida. de tu vida, de una comunidad. Exacto. Y eso tiene un efecto tremendo en la vida de las personas también, porque lo que ellos quieren es ser amados, ser Sí, parte, pertenecer, ¿no? Y eso solo te lo puede ofrecer la iglesia, ¿no? Ujú. Entonces creo que hay una gran oportunidad para poder ofrecer consejería bíblica a un no creyente, pero también un desafío porque sabemos que el cambio va a venir solamente a través de esa unión con Cristo, ¿no? Sí. Tal vez una pregunta más para esta parte. Si hablando de eso como una oportunidad para la iglesia, para mejor asistir a la gente, para aún atender a personas inconversas que no son de la iglesia, pero que se acercan con necesidades. ¿Qué sería un deseo tuyo si podría haber un cambio en la iglesia en cuanto a la consejería?
¿Qué sería ese cambio? ¿Qué sería un anhelo? Y yo creo que uno de los anhelos que tengo es que nosotros podamos realmente amar a las personas como Cristo nos amó a nosotros, ¿no? Uh-huh. Cristo se despojó de su lugar de comodidad para venir acá en busca de nosotros, uh-huh, para ofrecernos vida eterna. Sí. Nosotros creo que a veces como iglesia estamos muy cómodos esperando que la gente llegue y no buscando las oportunidades, sí, de salir y ser de bendición, uh-huh, para otras personas, ¿no? Sí. Entonces, me encantaría que nos sintamos capacitados, uh-huh, por la Biblia, por el Espíritu Santo y por el entrenamiento que uno, uh-huh, pueda recibir para ir en búsqueda de aquellos que están perdidos, sin esperanza y sin Dios, como, sí, los describe Efesios, ¿no? Y que podamos ofrecerles primeramente el Evangelio, uh-huh, y a Cristo, sí, y después de eso las herramientas que están en la palabra de Dios para, no digo vivir una vida sin sufrimientos, pero para poder enfrentar la vida y lo que nos toca vivir, uh-huh, de una forma que sea buena para nosotros, sí, y que glorifique a Dios. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, Angie. No, vamos a cerrar esta parte de este episodio, pero la conversación va a seguir, sí, en algunas semanas. Y bueno, hay mucho para masticar en esta primera parte. Y pensando en algunas cosas que ha dicho, que la consejería ya está sucediendo en la iglesia. Ellos que están atendiendo a la gente, están usando bien la palabra de Dios para acompañar, para instruir a las personas, para ayudar a las personas a ver a Dios y estar en comunión con Cristo. Ya está sucediendo. Pero hay oportunidades, hay formas de profundizarse aún más en la consejería bíblica. Y eso es algo que has hecho personalmente, por lo que yo entiendo. Y estamos para brindar esa oportunidad en algunas de las materias que vienen, y eso va a ser el tema principal de los otros episodios. Exacto, sí, muchas gracias, Dave. Un buen resumen de lo hablado hoy. Bueno, estaba escuchando, prestando atención. y muchas personas más, supongo. Así que, bueno, para todos los oyentes, han escuchado mucho de consejería bíblica, que se acerquen al seminario para hacer preguntas, sobre el eje ministerial, sobre las materias que vamos a ofrecer en el año que viene, y que sigan escuchando el podcast para conocer más. Bendiciones para todos. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.